Un cordial saludo para los estudiantes de la Corporación Uniminuto. En esta oportunidad vamos a dar las indicaciones que tenemos para las actividades o para las primeras actividades, que son la actividad número 2, elementos generales de los tributos, la actividad número 5, que es un cuestionario de IVA, y la actividad número 6, que son actividades que es diligenciar el formulario de IVA. Hay que tener en cuenta los siguientes aspectos, que nosotros iniciamos desde los aspectos generales de los tributos, porque es importante que usted sepa cuáles son los elementos de los tributos, porque ellos están en todos los tributos. Los elementos generales de los tributos son el hecho generador, la base gravable, la tarifa, el sujeto activo y el sujeto pasivo. Empecemos hablando por el hecho generador, que es donde nace la obligación tributaria. De ahí que todos tenemos el deber, la obligación de contribuir con las rentas y los gastos del Estado. Para este fin, usted debe ir a consultar la Constitución en el artículo 95, numeral 9, donde dice que todos los colombianos estamos obligados a sufragar las rentas y los gastos del Estado. Ahí es donde nace la obligación tributaria, nace de forma general, porque como lo vamos viendo, en todos los impuestos ellos tienen un hecho generador. Por ejemplo, para el impuesto a las ventas, ¿dónde nace ¿dónde nace el hecho generador? En la venta o en la prestación de un servicio. Luego pasamos a la tarifa. Entonces, la tarifa es aquella por la cual se va a gravar el impuesto. Y vamos al ejemplo. En el impuesto a las ventas, la tarifa es del 19% o del 0% o del 5%. Depende si el impuesto es exento o excluido. Pasemos, por ejemplo, al impuesto de renta, que tiene una tarifa del 33%, del 34%. Es decir, cada impuesto tiene una tarifa que lo identifica de las otras tarifas. Luego vemos a la base gravable. La base gravable es desde dónde se va a empezar a gravar la obligación tributaria. Ese hecho generador que dio origen a la obligación tributaria tiene una base tributaria, y sobre esa base tributaria que se aplica la tarifa que acabamos de ver en este momento. Hay unos sujetos activos, hay un sujeto activo. Acá deben tener bien presente que el sujeto activo no es la DIAN. El sujeto activo es el gobierno, que es quien recibe los impuestos a través de la DIAN, que tiene una función misional para cobrar y para recaudar los impuestos. Sin embargo, debe quedar claro que la DIAN no pone los impuestos, ella no los impone. Ellos están en cabeza del Congreso de la República, que es quien emite las leyes. La DIAN, en su función, se encarga de controlar, recaudar los impuestos, pero no es ella quien los cobra. Muy bien, ese sería el sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo? La nación. Ese es el sujeto activo, que en este momento hay un gobierno de turno. Bueno, es para sufragar los gastos de este gobierno para obras públicas y todo lo demás. Y el sujeto pasivo son quienes pagan el impuesto. Hay unos responsables de los impuestos directos, hay otros que son responsables de impuestos indirectos. Por ejemplo, en el caso de la renta, que grava el patrimonio de las personas, los ingresos de las personas, es un impuesto directo. Y un impuesto indirecto puede ser el impuesto del IVA. ¿Sí? Usted va al supermercado, hace una compra y paga el IVA, pero no se lo paga directamente a la nación, sino se lo paga a un agente retenedor, a un agente recaudador, que se encarga de recaudar todos los IVAs pequeñitos, hacerlos en una bolsa y luego ir y pagar el impuesto, ¿sí? Entonces son dos tipos de sujetos pasivos, unos que soportan la obligación tributaria directa y otros que la soportan de forma indirecta. Vamos a tener en cuenta que los impuestos se dividen en dos, en impuestos directos e impuestos indirectos, y que existen una clase de impuestos, que son los impuestos
las contribuciones y las tasas. Los impuestos son aquellos que no tienen retribución directa sobre el contribuyente. Es decir, usted no ve cómo le retribuye el Estado directamente a la persona o a la empresa que está tributando, cómo se le devuelve ese impuesto. Pero sí lo ve en obras, en puentes, en colegios, en infraestructura, en las autopistas 4G, etcétera, etcétera. Ahí es donde se ven el recaudo de esos impuestos. Las contribuciones son voluntarias, perdónenme, los impuestos son obligatorios. Las contribuciones son voluntarias, pero a su vez son obligatorias para un grupo determinado de personas. Dentro de las contribuciones encontramos las valorizaciones. Entonces, si sobre la universidad que queda en la calle 80 van a construir un puente que conecte a la Boyacá y que conecte a la 116, entonces, y por ahí va a pasar un Transmilenio, un metro, entonces los habitantes de ese sector se van a ver beneficiados de ese impuesto, de esa obra. Entonces a ese grupo de personas, a esa comunidad, le van a cobrar el impuesto de valorización, que será obligatorio para ellos, porque son los beneficiados directos. Pero yo que vivo en la 180, yo no me voy a ver beneficiado de esa obra porque yo no vivo por ahí, yo vivo en otro sector, entonces a mí ese impuesto no me toca. Muy bien. Luego tenemos las tasas, que las tasas son voluntarias, es un valor que se cobra, por ejemplo, para los peajes. Entonces yo les pregunto, ¿los peajes son obligatorios o son voluntarios? Entonces ustedes pensarán, ¿son obligatorios? No, los peajes no son obligatorios, son voluntarios. Si usted no quiere pagar el impuesto que se llama peaje, que es una tasa, pues simplemente no pase por ahí. Entonces son esos tres tipos de impuestos: impuestos directos, indirectos, las contribuciones y las tasas. Dentro de la actividad número 2, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que, primero, yo les envié ahí colocada en el mensaje y en el aula, unas referencias bibliográficas para que ustedes entren. Saben cuáles son los 5 elementos generales de los tributos, pero no se queden ahí. O sea, toca entender y leer cada uno de ellos. Luego van a hacer una infografía o un mapa mental o un cuadro sinóptico que sea llamativo, que se pueda leer. Es decir, que al ver la imagen, de la forma como lo estructuren y que el lector la vea, capte toda la información. Las imágenes, las infografías son especiales por eso. Ustedes lo van a ver a lo largo del diplomado, que hay hartas infografías, hay muchas infografías en las cuales ustedes con una sola lectura abordan muchísimo tema. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Una infografía, un mapa mental, un esquema, un cuadro sinóptico en el cual reflejen los 5 elementos generales de los tributos. Y acá pues les pido que sean creativos, que lo hagan siempre pensando en comprender y no en entregar una actividad. Ese primer tema debe ser fundamental y les debe quedar claro. Para la actividad número 5, entonces ahí hemos dispuesto de un cuestionario de 14 preguntas, donde preguntas más allá o más acá le vamos a preguntar de los elementos generales de los tributos. ¿Cuál es el hecho generador del IVA? ¿Cuál es la tarifa? ¿Cuáles son los responsables del IVA? Así mismo le vamos a preguntar cuáles son esas actividades excluidas, cuáles son esas actividades exentas que se tienen dentro del impuesto. Y a la parte final hay unas preguntas acerca del impuesto al consumo. El impuesto al consumo, por supuesto que se separa del IVA, pero que igual sigue siendo de un recaudo importante para la nación. Y la actividad número 6, en esta actividad deben ser pues absolutamente juiciosos siguiendo las instrucciones, porque hay unos datos que se les dan
del formulario, y lo que deben hacer es tomar ese dato, ubicarlo en el formulario, lo ubican en el formulario y van mirando el formulario, van leyendo renglón por renglón, y cuando encuentren una suma, suman lo que colocaron, después miran a ver este otro renglón que le pide que sume del renglón anterior, y así hasta llegar a un resultado final, a un saldo a favor o a un saldo a pagar. Esas son las tres actividades que tienen en esencia. Actividades 2, actividades 5 y actividad número 6. Recuerden que deben también diligenciar o llenar el acta de compromisos, que es obligatoria, que es de la universidad. También deben diligenciar la actividad en la cual se presenten con sus datos personales, nombre, dónde trabajan, cuántos años tienen, cuáles expectativas tienen acerca de este grupo, nos cuenten si está o no está trabajando, si necesita o si alguno de ustedes mejor sabe de algún empleo que esté necesitando, pues nos lo hace saber, bien sea por aquí por el aula o bien sea por nuestro grupo, y nosotros compartimos esa información para que les llegue a todos y para que todos nos beneficiemos de todos. ¿Listos? Muy bien, en su momento se activarán las fechas para que usted pueda subir las actividades. No se activan antes porque, como les dije en el video de presentación, los estudiantes hacen todas las actividades de una vez y quieren subirlas el primer día, y así no es. Ustedes tienen que leer las infografías, los PDFs que están en el aula, los videos tienen que verlos, y ahí sí empezar con la construcción de las actividades. Las actividades no son difíciles, no tienen una complejidad grande, porque lo que se busca es que usted comprenda y entienda el tema, y no que esté toda la semana entregado a hacer una actividad. De eso no se trata. Se trata de buscar en ustedes el compromiso con ustedes mismos para que hagan esas actividades a conciencia, para que ustedes al final de este diplomado sepan y entiendan cuáles son los elementos generales de los tributos, que les pregunten en la entrevista de la empresa que por qué se causa el IVA y lo sepan responder. Entonces, quedo abierto a las preguntas que tengan. Me preguntan por acá, me preguntan por el grupo, y con gusto les estaré respondiendo en el menor tiempo posible. Chao a todos.